el diputado nacional por Cambiemos, Juan Martín, que está conectado vía Zoom. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por conectarte y por charlar un rato con nosotros. Por favor. ¿En enero se pincha definitivamente el laburo legislativo o están atentos a cierta agenda más allá, que obviamente que la vida sigue y las situaciones, los problemas siguen? Digo, en términos de agenda legislativa, ¿cómo es enero? Bueno, enero en gran medida depende de cuál sea el perfil que quiera brindarle el oficialismo al Congreso, ¿no? Porque nosotros estamos a disposición, sabrá sector que en el caso de que se convoque a sesiones extraordinarias, quien define el temario es el Poder Ejecutivo Nacional, el oficialismo. En teoría íbamos a tener el listado y esa convocatoria para el día 20 de enero, eso no se confirmó y ahora las nuevas versiones serían que recién el 1 de febrero conoceríamos cuáles son los temas que efectivamente quiere abordar el oficialismo en este mes de febrero, que es el previo a las sesiones ordinarias. Nosotros estamos pidiendo que temas que tienen que ver con lo que nosotros entendemos que son agenda prioritaria de los santafesinos y de los argentinos en general, sean también materia de debate, como tiene que ver con el sistema, con la ficha limpia, con la situación energética, con el escenario internacional tan complicado que vive la Argentina, la situación económica desde allá y a disposición también para tratar los temas que el oficialismo considere que tienen urgencia, ¿no? Así que estamos un poco también en ese tema de agenda parlamentaria en términos de sesiones, esperando un poco la iniciativa del gobierno, pero sí tratando de estar muy activo en todas las discusiones previas en el bloque y en Juntos por el Cambio en general. Hablaste recién de la cuestión económica, dos temas ahí muy gruesos, complejos y centrales de mínima que están en el presente muy activos. La resolución todavía es pendiente del presupuesto de este año y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hubo alguna, más allá de los trascendidos y aquel intento de la gestión del Ejecutivo de convocar a una gran mesa para discutir el acuerdo con el fondo, que no se dio? ¿Hay alguna situación que pueda hacer pensar que esto es de inminente resolución, que en enero debería haber una convocatoria sobre estos dos asuntos? Bueno, me parece que se congeló la imagen de Juan Martín. Estamos hablando con Juan Martín, que es diputado nacional por Cambiemos, diputado nacional por Santa Fe. Recién se nos complicó la comunicación. ¿Estás ahí, Juan? Sí, estoy acá. Estoy con algunos problemas de conectividad. Sí, no sé si llegaste a escuchar la pregunta que te hacía, si en todo este contexto de mucha dificultad económica hay dos temas muy centrales, la negociación con el fondo y el presupuesto para este año. Si hubo, más allá de los anuncios que no se llevaron adelante durante diciembre y enero para convocar a la oposición, si pensás que en enero se puede llegar a concretar estas reuniones, con el oficialismo, obviamente. Bueno, desde la oposición estamos a disposición para un diálogo franco y sincero con el oficialismo. Nosotros entendemos que el lugar en el que eso tiene que tomar lugar es el Congreso de la Nación, pero nos encontramos abiertos a todas las posibilidades que el gobierno considere como para poder debatir sobre un tema que es de trascendencia suprema para la Argentina, ¿no? Nosotros entendemos que lo mejor que le puede pasar al país es que encontremos un acuerdo sensato, razonable con el Fondo Monetario Internacional. Para eso estamos, insisto, a disposición. Queremos conversar, no únicamente ser convocados para una exposición del Ministerio de Economía, pero sí que se nos pueda mostrar y comentar cómo va la gestión, la posibilidad de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y sobre todo que empecemos por sincerar cuáles son las dificultades en ese acuerdo, ¿no? Porque nosotros sentimos que mucho más allá de lo que piense o considere la oposición, las mayores dificultades se observan en el propio oficialismo, en el frente de todos. No encontramos una sola declaración de la vicepresidenta de la Nación que acompañe y que le dé respaldo al presidente y a su equipo económico en esta gestión del Fondo Monetario Internacional. Al contrario, inclusive el gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó la estrategia del mismo oficialismo. Bueno, creemos que el primer paso tiene que ser justamente que el oficialismo se ponga de acuerdo, encuentre una estrategia, que la converse con la oposición, centralmente con Juntos por el Cambio, que somos la representación mayoritaria, pero con todos los bloques legislativos en general, como para que podamos encontrar una salida sensata a una situación que, además, se tiene que salir de las chicanas baratas, porque la verdad que la situación de la deuda de la Argentina
Es una situación que arrastramos hace mucho tiempo, que no es responsabilidad de un solo gobierno, pero que hoy sí es responsabilidad en la gestión del Frente de Todos, porque el oficialismo, la ciudadanía puso al oficialismo al Frente de Todos hoy en el lugar en el que está, y la oposición tiene que obviamente acompañar. Pero para eso, insisto, lo primero que tiene que haber una decisión y una determinación política muy clara del oficialismo de que quiere encontrar una salida razonable, sensata y un acuerdo que nos permita dilatar los pagos del Fondo Monetario Internacional. Para eso tiene que arrancar, insisto, con una síntesis en el mismo Frente de Todos, que hoy no vemos. Al contrario, encontramos siempre cuestionamientos. Sí, igualmente me parece que basa esto sin ánimo de ser irónico, de hacer una chicana. Gran parte de la consecuencia del pago de estos pagos de capital más intereses que está abonando Argentina y que deberá hacerlo incluso trascendiendo la gestión Fernández, tiene una gran responsabilidad la gestión anterior, Juan, gestión en donde el radicalismo seguramente ha planteado disidencias, donde vos no formaste parte de esa gestión, pero digamos, esa gestión también contrae una deuda gigante con el Fondo Monetario, al punto que trasciende, creo que el 50% del total prestado por el Fondo en los últimos tiempos a la Argentina. ¿Cuál es la mirada responsable de Cambiemos o de la UCR y Cambiemos respecto a algo en que deben asumir que una responsabilidad importante tiene la gestión anterior? Pero en un primer lugar, partiendo de una lógica de responsabilidad, es cierto que el presidente de la Argentina durante el 2015 y 2019 es Macri, el PRO de otro partido que no es el nuestro, pero fue nuestra gestión de gobierno. Nosotros sí queremos partirlo de una situación de responsabilidad y en primera persona. Y sí, claramente, insisto en eso, hay responsabilidades. Ahora, plantear de que la responsabilidad de la deuda es exclusiva de 4 años de gobierno, cuando es una situación endémica que sufrimos ya desde principios del siglo XX, la verdad es que es descontextualizar y sacarlo de contexto, insisto. En gran medida, además, lo que tuvo que hacer la gestión del gobierno de Cambiemos, la gestión de Mauricio Macri, fue, en un primer lugar, dar solución a un déficit muy fuerte, un déficit fiscal que heredó de la gestión del kirchnerismo, y en segundo lugar, también hacer frente a pagos de deuda que había dejado la gestión del kirchnerismo. Digo, no para correrle el cuerpo a las responsabilidades, sino para contextualizar, porque si no parece como que... Y además, sumo otro argumento más. La misma gestión de Alberto Fernández ha aumentado de forma sideral la deuda, ¿no? No con el Fondo Monetario Internacional particularmente, pero sí con créditos que todos los argentinos y las próximas generaciones también van a tener que sustentar y respaldar. Por ende, lo que digo es, volvamos a la situación de responsabilidad, cada uno también tiene que hacerse cargo de lo que le toca, pero no se le puede echar únicamente la culpa a la gestión anterior de los problemas y los déficits tan importantes que tiene la gestión actual de gobierno, que además, insisto, incrementó de manera sideral la deuda pública y además tiene la responsabilidad hoy de encontrar los consensos hacia adentro de su misma fuerza política para empezar a resolver el problema. Si se encuentran esos consensos, seguramente también va a ser mucho más fácil encontrarlos con la oposición. Desde nuestro lugar, estamos a disposición para hacerlo. De hecho, lo hicimos a principio de la gestión de gobierno de Alberto Fernández. Se pidió por parte del oficialismo un acompañamiento de todas las fuerzas políticas en la renegociación de la deuda que tuvo que encarar en 2020, y ahí estuvimos. Y además sancionamos una ley para que las deudas que tengamos que contraer a futuro pasen por el Congreso de la Nación. Estuvimos en aquel momento, estamos ahora, pero insisto, lo central es que también el mismo oficialismo pase a saldar sus mismas diferencias y que además pase la misma vicepresidenta a expresarse respecto a esta situación. ¿No? Y la deuda que tomó Macri en el periodo que mencionabas, ¿pasó por la deuda que estamos conversando ahora? Si es que obviamente no es todo el conjunto de deuda pública acumulada, por lo menos desde Rivadavia hasta acá. ¿Esa negociación pasó por el Congreso? Esa negociación en aquel momento no, pero por eso ahora sancionamos una ley que acompañamos. Cuando tenemos elementos para ponernos de acuerdo, no vamos a encontrar diferencia. Al contrario, inclusive en aquel momento la oposición dio quórum. Recordemos que durante los 4 años de la gestión de Cambiemos, el Frente de Todos, que en aquel momento era el Frente para la Victoria, en ningún momento acompañó una sola iniciativa. Una sola. Y hoy se pide una responsabilidad de la oposición que nosotros, y arranco de la misma manera que te decía en la pregunta anterior, por responsabilidad propia, partimos de la base de ponernos a disposición porque así consideramos que es lo mejor para el país. Pero en aquel momento no encontrábamos un solo respaldo legislativo. Bueno, hoy que tenemos una oposición que está en condiciones de poder sentarse a conversar, que está dispuesta a encontrar el mejor camino para el país, lo que sí necesitamos es que el diálogo sea real.
sea sensato. Nos dijeron que este mismo martes iban a tener una reunión los jefes de los bloques parlamentarios y los gobernadores de Juntos por el Cambio con el ministro de Economía. Nos quedamos esperando la invitación, lamentablemente, digo, y esta responsabilidad de convocar al diálogo la tiene el oficialismo, así como si eventualmente tuvo mayor responsabilidad de 2015 al 2019 Juntos por el Cambio, hoy también tiene que hacerse cargo de su responsabilidad primaria el Frente de Todos, y desde ahí va a encontrar una oposición que, como lo manifestamos públicamente, estamos a disposición para encontrarnos, para conversar, para que el ministro nos cuente cómo están las negociaciones y seamos parte de un diálogo sincero, con las cartas arriba de la mesa. No queremos ser tampoco convocados a una exposición de un PowerPoint que no tiene ninguna referencia respecto de lo que pasa en esa negociación internacional. Nos dijeron además que a principios de diciembre íbamos a contar con un plan plurianual que era de alguna manera la hoja de ruta en la conversación con el fondo. Bueno, todavía eso no está presentado. Digo, necesitamos también elementos para poder dialogar, para conocer a qué se nos quiere convocar a conversar. Pero si tenemos esa información, estamos ahí para ayudar también. Te pregunto, Juan, lo siguiente, porque me parece muy interesante esto que estamos charlando. Del volumen total de deuda que tomó Macri 2015-2019, que es un volumen importantísimo y muy grande, de hecho, creo que representa el 52 o 54% de lo prestado por el fondo, de hecho es el principal acreedor. ¿A dónde fue, digamos? Porque vos algo mencionaste en la primera respuesta de esta, o la segunda respuesta de esta charla, respecto a que dijiste se utilizó para pagar deuda anterior, se utilizó para esto y aquello. Ahora, también en un periodo de tiempo se toma esta deuda en donde uno dice, pero ¿por qué no se apuntaló la economía local con ese dinero? Porque en ese momento cerraban las fábricas, cerraban las industrias, caía la economía. ¿Cómo se puede explicar tanto volumen de ingreso dinerario y una caída de la economía tan abrupta? Bueno, ustedes saben que nosotros, y esto lo comentabas vos respecto a nuestra participación como radicalismo en el espacio y en la coalición de Juntos por el Cambio. Nosotros apostamos fuertemente en el inicio de la gestión de Mauricio Macri a una lógica gradual de cambio de la economía, pero que partía de un diagnóstico muy claro. Héctor, esto quiero ser claro, teníamos muchísimas dificultades macroeconómicas que lamentablemente no impactaban en la vida cotidiana de la gente. Déficit fiscal, déficit en la balanza comercial, reservas por el piso, una economía con una alta inflación, cepo cambiario. Toda esta combinación explosiva requería poner el problema arriba de la mesa y empezar a resolverlo con una política económica seria y de largo plazo. Nosotros optamos en la primera parte de la gestión del gobierno de Cambiemos en una lógica gradual, donde vayamos resolviendo con la menor impacto posible en la economía cotidiana de los argentinos esos déficits estructurales de la economía. Lamentablemente la situación cambió muchísimo a fines del 2018, no solamente la política internacional, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la sequía que tuvimos que afrontar. Insisto, son condiciones que son factibles, que pueden suceder en un gobierno y también hay que hacerse cargo. Pero lamentablemente no tuvimos más acceso al crédito como sí tuvimos los 2 primeros años de gestión y las cosas se complicaron muchísimo. Y esa recesión que se venía gestando ya hace muchos años, porque no es que durante los últimos 2 años de Macri hubo únicamente recesión, desde el 2011 que la Argentina no crece. Desde el 2011. Digo, porque insisto, así como pasa con la deuda, creo que con la misma situación económica hay que ser muy sensato, hay que poner el problema arriba de la mesa que trasciende los gobiernos y de lo cual el kirchnerismo tiene una responsabilidad primaria, diría, porque desde el 2011 hasta el 2021 gobernó salvo 4 años durante todo el periodo, y Argentina no creció, y hoy estamos con un índice mucho mayor de pobreza, la recesión económica se profundizó, tuvimos muy por encima de lo que tuvieron los otros países que también afrontaron la pandemia, y ahí también hay que buscar respuestas, pero insisto, no es para pasar chicanas y pelearnos a ver quién tiene mayor o menor responsabilidad. Pero vamos a caer en un grave error, Héctor, un grave error, sí, si pensamos que todos los males que tenemos en el país tienen que ver con 4 años en la gestión de gobierno. No, y no lo digo Juan, por mira, vos, ¿no? acá lo digo porque es algo que se trata de instalar en el socialismo como todos los males son parte del gobierno. Que hay que mirar la película completa. Pero mira, lo charlamos hace poco con Mario Barletta, que vino acá a visitarnos, que también es diputado nacional, obviamente, lo aclaramos. Mario plantea algo algo que para mí, digamos, en el debate político es un poco ingenuo. Dice, no hay que mirar tanto para atrás y mirar hacia adelante. Lo que pasa es que si vos no pones el problema, como vos ponías recién, en el 2011 hasta acá, es difícil entenderlo en su complejidad y completamente. Pero me parece que, digo, y volviendo a la pregunta que te hacía inicialmente,
Esto como última pregunta, después quiero cambiar de tema, si tenés un poco de tiempo. Sí, La claro. pregunta era, Argentina tomó un volumen de deuda importantísimo, y ¿por qué, digamos, no se pudo, a pesar de tener esos dólares contantes y sonantes, no se pudo, digamos, apuntalar a la economía, digamos, del hombre de a pie? Esa es la pregunta central que te hacía. Y vos hacías la salvedad. Nosotros, como UCR, decías, no, estábamos en desacuerdo con un proceso, con cierto proceso, pero hay que hacerse cargo de los últimos 10 años en general. Pero vos, concretamente, ¿por qué pensás que no se pudo hacer esto? ¿Por qué no se pudo apuntalar la economía del hombre de a pie? Bueno, tuvimos dificultades en la gestión de gobierno y admitir errores tampoco significa autoflagelarse. Yo estoy convencido, Héctor, de que lo que plantea Juntos por el Cambio como modelo de país es, de alguna manera, y obviamente encontrando acuerdos con las demás fuerzas políticas, el norte que tenemos que seguir para salir adelante. Digo, apostar a la educación, a la cultura del esfuerzo, del trabajo, a vincularnos de manera inteligente con el mundo, a fortalecer nuestra institucionalidad. Y en gran medida el gobierno de Cambiemos fue en esa dirección, con problemas en el camino. Ahora, sí, fue un monto muy importante por parte del Fondo Monetario Internacional el que recibió Argentina. Pero en términos de deuda pública, tenemos todavía una toma de deuda mucho más importante por parte del Frente de Todos en estos 2 años, ¿no? 47,1 millones de dólares contra 50,1 que ya tomó el gobierno de Alberto Fernández. Digo porque, insisto, y vuelvo a este mismo concepto, se habla de la deuda del FMI, pero hay que hablar con los datos arriba de la mesa. Y lamentablemente también la deuda se ha incrementado muchísimo en estos 2 años. Y por eso lo que tenemos que hacer es poner el problema arriba de la mesa, encontrar racionalidad política, no jugar a ver quién habla más para los propios y le da más de comer al núcleo duro militante, sino pensar más en la salida estratégica que tiene que tener la Argentina para considerarse un país viable económicamente. Y yo siento que en alguna medida, en el Frente de Todos, hay gente con esta responsabilidad política de pensar para adelante y una gran mayoría que lamentablemente no está en esta sintonía, que está pensando en cómo le da lecciones desde la Argentina a todos los organismos de crédito, a la comunidad internacional, y pensamos los argentinos que somos los más vivos del planeta. Bueno, tenemos nuestros problemas. Los tuvo la gestión anterior, las tiene y muy grave la gestión actual. Lo que tenemos que hacer es partir de la base de darle racionalidad política al debate, encontrar un camino de salida que sí yo entiendo que tiene que ver con encontrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder hacer más sustentable el pago de la deuda que adquirimos. Bueno, lo mismo vamos a tener que hacer también con la deuda pública que se asumió y que no es con el Fondo Monetario Internacional a través de bonos en estos 2 años y el crecimiento exponencial de las LELIQs que tanto se criticaba al Frente de Todos. Bueno, esto es parte del problema que tenemos nosotros y las generaciones futuras. Y si partimos de un camino de racionalidad para resolverlo, creo que tenemos muchas más posibilidades de encontrar una salida que si nos encontramos únicamente haciendo discursos para la tribuna, como se ven en gran medida. Juan, la última. ¿Cómo se está armando el radicalismo en la provincia de Santa Fe? Hay un núcleo importante de radicales dentro de Cambiemos que ha tenido un buen rendimiento electoral en las últimas elecciones. Eso obviamente genera mucha expectativa respecto a la conformación de lo que se llama un frente de frentes. ¿Cómo lo ves vos y tu espacio a esta posibilidad para el 2023 o para empezar a conversarla al menos? Bueno, la verdad es que vemos que el radicalismo a nivel nacional en general, pero también en la provincia de Santa Fe, ha cobrado mayor vigor hacia dentro de la alianza de Juntos por el Cambio, lo cual es saludable y no en detrimento de otros, ni del PRO, ni de la coalición cívica. Si nos logramos robustecer cada uno como partido y tenemos mayor competitividad electoral, vamos a lograr, primero, como objetivo político, tener mayor fortaleza en lo inmediato, ¿no? Que es poder ejercer una oposición responsable, pero que sí limite los avasallamientos, los atropellos, las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo y no queremos que el oficialismo nos lleve como modelo de país. Pero además con una responsabilidad muy seria de construir una alternativa de gobierno, principalmente a nivel país, porque sentimos que Santa Fe no es una isla y que la provincia no va a poder saldar todos los problemas que tiene si no se piensa en el conjunto del escenario nacional. Digo, tener una hidrovía que pueda ser eficiente y productiva y que responda a los servicios de la producción. Digo, un mercado de exportación de carnes donde Santa Fe particularmente es la provincia, que más exporta carnes al extranjero y lamentablemente se vio muy afectada. Digo, con el régimen de biodiesel, con lo que significa para
esta industria tan pudiente en la provincia de Santa Fe, necesita una Argentina que vaya en la misma sintonía. Y desde ahí, Juntos por el Cambio y el radicalismo de la provincia de Santa Fe, sentimos que tiene que hacer un aporte. Si a eso además le sumamos la posibilidad de encontrar una alternativa política también al gobierno provincial, que sentimos que tiene muchos déficits y que particularmente frente a todos estos atropellos del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe, sentimos que le faltó mucha más energía como para defender los intereses de los santafesinos, también ahí nos tiene que encontrar construyendo una alternativa política de cara a 2023. Ojalá sea con un Juntos por el Cambio fortalecido, con todos los partidos políticos que actualmente formamos parte y con todos los que se quieran sumar bajo los denominadores comunes que nos identifiquen. Yo siento que son muchos los partidos que eventualmente tienen la posibilidad de confluir con nosotros, pero también tienen que tener esa vocación y dejar de lado las mezquindades políticas y a veces las supuestas diferencias ideológicas que cuando vamos a los hechos y a las discusiones concretas respecto de cada tema realmente no son tantas. Pero para eso, insisto, tiene que haber una coincidencia común. Desde el radicalismo estamos abiertos y con vocación de tratar de encontrar a las partes. También depende un poco de cada uno de los actores para poder conformar una oferta más amplia que le dé una alternativa política, insisto, a la provincia en 2023. Gracias, Juan. Gracias por la comunicación. Sos santafesino, ¿no? De la ciudad, de la capital. Nacido y criado. Un nick santafesino. Cuando baje la ola de COVID, te esperamos por acá para seguir conversando. ¿Qué te parece? Con gusto estaré por allá. Le pido disculpas por los problemas de conectividad, pero se nos cayó el internet y nos rebuscamos con los datos. Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.